Mire, buenos días, Guido, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido, Te ves como bronceadito. Buenos días, Flor. Buenos días, Reposado. Juan Diego. Te pusiste pepino en los ojos. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan por la frecuencia de Telemetro Radio y nos ven por No la tiene que hacer un señal resumen de todas las efemérides. de RPC La gente está Televisión. exigiendo eso. Hoy es... Porque aquí ni Flor ni yo recordamos absolutamente nada. Hoy es jueves No 27... vengas a hacerte ahora el santo que cuando Guido no estuvo, tú te sentaste en su puesto Sí, me y senté ahí. buscaste efemérides y lo imitaste, porque aquí, según ellos, la buleadora Pero soy no, yo. esa me la mandó él mismo. Él mismo me mandó las efemérides ese Bueno. día. Ah, es que le gusta la Claro, Hoy él me la es- Le mandó. gusta la mala Él me la vida. mandó. Hoy es jueves 27 de mayo del año 2021 y un día como hoy, en 1964, en Colombia, Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, fundó la FARC. Y además de eso, hoy, un día como hoy, el presidente Hugo Chávez, en el año 2007, cerró la estación televisiva privada venezolana Radio Caracas Televisión. Es decir, hoy es un día en que han sucedido cosas en otros años realmente lamentables para la libertad de expresión y en el caso colombiano, pues el día de la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. FARC. Y Sa- en Panamá... Murió Santrich hace unos días. Bueno, dice que hasta que no encuentren las pruebas de ADN para verificar si efectivamente se trata de el ciudadano, ¿cómo es el nombre de él? Jesús Santrich. Seusis Praxias. Sí, No, sí, Jesús sí. Santrich fue el nombre El de un- nombre que él- artístico. que él se tomó de un guerrillero muerto. Pero tengo que decir que hubo un periódico allá, igual que acá hay periódicos amarillistas y tal. Uno de ellos, no, Santrich era ciego. Y entonces el periódico pone, dice, no vio venir la muerte. O sea, macabro el titular. Brutal. Macabro el titular. Brutal. Yo me reía sola. Oye, entonces le hice falta pues estos últimos días. Más o menos. No, me di cuenta del bullying, no crean. Todo eso sube a internet. Todo eso sube a internet y estuve monitoreando. O sea, ¿nos escuchaste? Sí. Claro. Pero te gustó. Sí, está bien. Con cariño, se notaba el cariño. Siempre. Eso es lo importante, Oye, tenemos plan de turismo y se ve todo chévere el plan, se ve todo bonito y tal. Parece hasta de campaña, pero no entendí cómo pensamos atraer inversiones abusando de los turistas de Tocumen. Sí, fíjense que ahora que estuve... Pero se está haciendo algo. Ahora que... Sí, O ahora, sea, digo, por lo menos, o sea, yo creo que hay que darle el crédito porque es la primera vez en el último año y medio que por lo menos se hace algo en función del turismo, que genera cualquier cantidad de trabajo. O sea, se hace necesario, no podemos seguir cerrando hoteles. ¿Ustedes han visto la cantidad de hoteles que han cerrado producto de la pandemia? Bueno. O sea, enormes hoteles que tuvieron que cerrar. Sí, Tenía- pero ¿cómo? O sea, tú estás atrayendo turistas para 12 lugares acá, pero si los vas a guardar en un hotel hospital, ¿quién va a venir? Esa Esa es es mi la parte pregunta. en donde no han terminado de alinear la estrategia. Bueno, yo tenía desde antes de la pandemia no viajaba fuera del país y como tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos el jueves de la semana pasada, me di cuenta que en Estados Unidos, primero cuando entras normalmente. Nadie te pide nada, ni prueba de PCR negativo, ni nada. Es una exigencia de la aerolínea, que me imagino que por requerimiento de los Estados Unidos, que te lo pide la aerolínea aquí en el aeropuerto de Tocumen para salir. Cuando llegas allá a migración, todo normal. Bueno, allá, yo estuve en la ciudad de Miami. En la ciudad de Miami abundan los puestos, tanto en la calle como en áreas del gobierno de Miami-Dade, los puestos en donde te hacen la prueba de PCR gratuita, ¿no? Simplemente tú llegas, te registras con un código QR, llenas un formulario. Para turistas. Para cualquiera. Para cualquiera. Y entre 24 y 48 horas te mandan el resultado de tu prueba por email y a tu teléfono. Ese es un servicio que debería Que se puede implementar aquí. Sí. Si quieres, ojalá dentro del plan de turismo lo tengan. Y eso porque la aerolínea nuevamente te pide para salir de los Estados Unidos y por requerimiento del gobierno panameño la prueba negativa.
tienes que llenar un formulario para hacer el web check-in en donde certificas que tú diste negativo. Y cuando llegas al aeropuerto de Tocumen, efectivamente, a los que llegan de Norteamérica los llevan por un lado, a los que llegan de Sudamérica por otro lado. A los de Norteamérica pues nos llevaron y hay una mesa del MINSA en donde tú le presentas en tu teléfono celular la prueba negativa al funcionario del MINSA y te Aquí en Panamá. aquí en Panamá y te deja seguir. Pero entonces se está resolviendo el problema por lo que nos estás planteando. Bueno, yo porque llegué de Norteamérica. Entiendo que los ya, de claro. Sudamérica tienen otro procedimiento. Ya. Un tío mío que llegó a Panamá casualmente, cuando yo me estaba yendo para Estados Unidos, él llegó acá, estuvo 3 días en un hotel que se llama Hotel Oriental, ahí en el área bancaria. Terrible, ¿no? Uy. Me dijo que es terrible la experiencia, que a pesar de él estar vacunado con las 2 dosis, tener la prueba negativa, le hicieron la prueba forzada, que le obligan a hacerse, que yo no entiendo por qué, en la que tienes que pagar además. Y a pesar de que salió negativa, lo mandaron en un busito colegial Harto en gente. lleno de gente, en un busito en muy malas condiciones, violando todas las medidas de bioseguridad, y lo mandaron, a pesar de que él tenía un hotel reservado y pagado, lo mandaron a este hotel oriental, que me dijo que si bien el hotel se veía que había estado cerrado mucho tiempo, estaba más o menos en buenas condiciones. Pero, ¿qué pasa? Le quitan la llave, ¿no? Lo meten en su habitación, le quitan la llave, y le dicen que si sale de la habitación y se queda por fuera le ponen $500 de multa. Es decir, un Pero régimen, tenemos un plan maestro. es un Hay que régimen- conformarse porque tenemos un plan maestro de turismo, ¿sí o no, Ate? No, sí, tienes es razón. un régimen Bueno. de terror. Aparte que me dijo que le llamó la atención Pero por lo menos están haciendo algo. la poca coordinación entre las autoridades de MINSA y las autoridades de policía. Porque dice que Oiga. el cabo... La policía es el que lleva la comida y todo. que el imagínate. cabo en el hotel le decía que se tenía que quedar 4 días encerrado, mientras que el de MINSA le decía que eran solo 3 días. Bueno, se quedó solo 3 O sea, días. está bien el plan, pero Pero hay que ajustar algunas Ajústenlo. tuercas O sea, flojas que hay por ahí. pónganse de acuerdo, hablen. Es que no se ponen de acuerdo. Oye, el caso de Brecht. El Buena, caso de buena, Brecht. buena. Bueno, Yo creo yo que les hay. yo les dije que eso viene saliendo a la velocidad de la justicia, pero viene saliendo. Ya viene el otro con su cucharón. Viene saliendo, ya salió. Salió ¿No la te volvías vista. mañana? Estos son el ¿No te momento- volvías mañana? Se conoció la vista. Son los momentos, es el pronóstico de Guido, o sea, es el momento Sí. de los pronósticos de Guido. Y ahora Claro. los pronósticos de Guido. ¿Qué más viene, Guido? No, Cuéntanos. bueno, ahora vendrá el Adelántanos, danos luces. Yo creo yo no, Ilumínanos. no quiero quitarle espacio a nuestro Manda fuego, señor. a nuestro invitado de más adelante, el abogado Rodrigo Noriega, pero lo que viene es el análisis de la vista fiscal por parte del juzgado respectivo de liquidación de causas penales, o este es el juzgado de liquidación de causas penales, el análisis de la vista para determinar si acoge o no la petición que hace la Fiscalía Anticorrupción hay de llamar un elemento- a 50 personas naturales y una jurídica. Hay un elemento antes de esto, porque esta vista Perdón. se presentó hace un par de semanas. Ahora bien, ¿por qué salieron los nombres? Porque siempre está el tema de la reserva del sumario. Explícanos esa parte. Sí, porque es que una vez que la vista se presenta y ya queda en el órgano judicial, es normal porque ya ahí se van a conocer los nombres, porque entonces ya los abogados de las 50 personas que están siendo llamadas a juicio, e incluso de las 23 que según la fiscal Tania Sterling se pidió el sobreseimiento por ser solamente personas que prestaban los servicios a firmas de abogados en compañías en donde figuraban como directores de esas compañías, que por cierto me llama la atención que si eso es así, no hay ninguna de esas compañías llamadas a juicio. No, ella dijo que eso era lícito. Pero, o sea, Entonces- básicamente el juzgado ya tiene el caso, ahora tenemos que presionar para la fecha de la audiencia. La única compañía o persona jurídica llamada a juicio es Importadora Ricamar S.A., ¿no? Eso Es la única que aparece allí. que aparece en la vista fiscal con Oiga. solicitud de llamamiento a juicio. Sí, pero a ver, o sea, ya lo tiene el juzgado, básicamente, ¿y qué es esa tosedera ahora? Una alergia que me da. Ah, ok. Cuando comenzó a hablar de Brecht. No, Bueno, no. Oye, pero espérate, entonces el juzgado ya tiene el caso, no tenemos la fecha de la audiencia todavía. No, eso se va a demorar, Flor. Sí, claro, Porque hay- claro. Pero hay- la vista fiscal tiene más de 1000 páginas. Claro. sí, pero aquí Entonces, viene, eso- aquí viene el tema. ¿No les parece a ustedes, estando dos expresidentes, figuras de alto perfil, o sea, la expectativa ciudadana es grave, nunca antes en la historia de este país? O sea, el órgano judicial tiene una oportunidad de oro. Ya el Ministerio Público hizo lo suyo, hay que reconocérselo. Al
pedir el llamamiento a juicio a 2 expresidentes de periodos consecutivos. Eso nunca había pasado en la historia. Nunca. Nunca. Esto es histórico. O sea, el órgano judicial ahora tiene el balón en su cancha. Y exfuncionarios de ambas administraciones, más de la del 2009 al 2014, pero exfuncionarios de ambas administraciones están siendo llamados a juicio. A mí ninguno de los que aparece en la lista me sorprende que esté, pero faltan muchos que debían haber estado, sobre todo el periodo de Martín Torrijos, incluyéndolo. Pero lo que pasa es que acuérdate que se suspende la investigación. No, claro. O sea, y cuando corta la investigación, bueno, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Es que eso es así. Pero si ustedes leyeron, digamos que no me parece justo, pues. Pero si ustedes leyeron lo de las declaraciones del señor Ravelo que salieron en La Estrella de Panamá, el señor Ravelo no habla mucho de ese periodo. O sea, y Ravelo aparece aquí como parte del acuerdo de colaboración eficaz y pena. Sí. Entonces, pero cuando Ravelo, al conversar con la fiscalía en Brasil y también con la fiscal panameña que lo entrevista, no profundiza, es más, minimiza esa era de Martín Torrijos. O sea, a mí me llamó la atención en la declaración de Ravelo. No sé ustedes, pues. Sí, él menciona, pero menciona Digo, personas. ya era su momento porque Personas mencionas que ya no están entre nosotros y por lo tanto no puede contrarrestar la mención. Pero hay que recordar también en qué momento habla Ravelo. Cuando Ravelo habla todavía estaba Juan Carlos Varela en el poder. Entonces no se puede decir que era para proteger al gobierno de turno porque fue antes que entrara el señor Cortizo. Y casualmente, si fuera para proteger al gobierno de turno, no le sirvió de mucho la declaración de Ravelo al expresidente Varela, que está siendo solicitado de llamamiento a juicio, el señor Dubois igual, el señor Lazo y su hija igual, que uno de los cuestionamientos que se le hicieron. Rosas. Sí, los 2 socios Rosas, de Rosas y Rosas. Sí. Uno de los cuestionamientos que se le hizo a la procuradora de entonces, Kenia Porcel, era la selectividad, la supuesta selectividad. Pues en la vista fiscal no se aprecia tal selectividad. No se aprecia. Entonces, claro, parte de ese trabajo se hizo, yo creo que cuando también la señora Porcel ya no estaba en el Ministerio Público, recordemos. Sí. Pues es la misma fiscal, Tania Sterling, ¿no? O sea, el equipo ese de fiscales, la única que salió fue la Zuleika fiscal, Moore. sí, pero no en el caso Las de otras, Tania Sterling, Ruth Morcillo y se me olvida el nombre de la tercera. Son las mismas que instruyeron esta vista fiscal. Ahora, sí hay que analizar ese detalle de los 2 expresidentes, además uno de ellos, ayer pues hubo declaración no del expresidente Martinelli, sino de su equipo legal. Habló, pues dijo que en fin, él se va por el lado siempre de la persecución política. Sí, él no Pero es el responsable expresidente de nada, Juan Carlos Varela emitió hace unos minutos un comunicado y dice que tajantemente que no recibió ningún pago indebido de la empresa Odebrecht ni de ningún otro contratista del Estado. O sea, el comunicado de Varela es muy claro. Como lo han demostrado las propias investigaciones judiciales, dice Varela, no existe el menor indicio del pago de sobornos ni evidencia alguna que sugiera la transferencia de fondos indebidos ni persona. No tengo cuentas bancarias en paraísos fiscales ni fondos o activos escondidos a través de testaferros dentro o fuera del país. Esos son los 3 primeros párrafos en donde él es tajante al decir que no tiene nada que ver, no ha recibido ningún pago indebido. Él no se va por la parte política. Claro, sí se queja y dice que el Ministerio Público ha decidido mantener los cargos por las donaciones recibidas por mi campaña electoral, a pesar de haber sido reportadas al Tribunal Electoral, ya que están permitidas por ley electoral vigente y fueron utilizadas en su totalidad para sufragar gastos electorales. Este es el punto que le corresponde al señor Juan Carlos Varela. Así que ahí es donde viene ya la decisión que va a tomar el órgano judicial. Vamos a ver qué pasa en la audiencia, ¿no? Es que en la vista fiscal a Tenógenes y Flor, el grueso de los llamados a juicio por la fiscalía o la solicitud de la fiscalía es por blanqueo de capitales, no por soborno ni coima. Por coima hay 3. Por coima hay 3 exfuncionarios de la administración Martinelli. Que son específicamente Demetrio, Jimmy, papá Dimitrius Bagatelas, Jaime Ford y Frank de Lima. Son 3 nada más. Que esos son por corrupción de servidores públicos y lavado de dinero. Creo que por las 2, ¿no? Sí, ellos están por las 2, pero por corrupción son solo ellos 3. Por corrupción de servidores públicos, es decir, por soborno, son ellos 3. Todos los otros nombres y exfuncionarios y exministros específicamente. Entonces, por lavado de dinero. Habrá que determinar por parte del juzgador si acoge el llamamiento a juicio y entonces en la audiencia correspondiente se dirimirá todo lo que alega la oficina del expresidente Varela,
y se determinará si hubo blanqueo o no hubo blanqueo, o si efectivamente fueron donaciones a su campaña que fueron debidamente reportadas. El tema es que él está por blanqueo de capitales, igual que el expresidente Martinelli está por blanqueo de capitales. Ahora, el expresidente Martinelli tiene otros líos fuera de Panamá, porque la misma fiscal que atiende el caso de extradición de los hijos del expresidente Martinelli, de la solicitud de extradición de Guatemala a hacerle frente a un proceso por blanqueo de capitales en la Corte, en la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, también ha logrado arrestar a un ex banquero austriaco, que ayer cuando fue arrestado se le deselló el indictment que le tienen en Estados Unidos, también por blanqueo de capitales relacionados con Odebrecht, en donde aparece también pues no sale con nombre, pero se supone que es él, un alto oficial del gobierno panameño entre los años 2009 y 2014, en donde se canalizaron varios millones de dólares en cuentas que manejaba ese banquero que está detenido para supuestamente lavar dinero de sobornos de Odebrecht. Hay que comenzar a unir los puntos. Oye, el expresidente Varela cierra su comunicado diciendo que en su periodo se luchó contra la corrupción. Esa que tanto daño ha hecho y sigue haciéndola al país. Esa lucha no la perdonan poderosos sectores económicos y políticos. Dice Varela que seguirá defendiendo su nombre ante las instancias judiciales y trabajando por construir un Panamá más justo. Mientras tanto, Ricardo Martinelli en su cuenta en Twitter hace 21 minutos dice: los inversionistas antes de invertir en X país miran el marco legal. Si ven que a un expresidente no lo imputan, le fabrican casos, le violan sus derechos, lo juzgan 2 veces por lo mismo, no aceptan la prescripción, fabrican testigos. ¿Creen ustedes alguien invertía en ese país? Le tengo malas noticias al señor Martinelli. Panamá sigue siendo el primer país captador en Centroamérica de inversión extranjera directa. A pesar de las quejas que él tiene desde el año 2014, sí. Desde el año 2014, en el año 2019 Panamá fue, pero de lejos, el mayor captador de inversión extranjera directa. Y por cierto, estos procesos que inicia el Ministerio Público, y que aquí me mandaron los nombres de las 5 fiscales, tengo que agradecerle a Fabio que me lo mandó: Zuleika Moore, Tania Sterling, Ruth Morcillo, Fátima Sánchez y Biel Cabrose. Son 5. Correcto. Son 5. Eso. Gracias. Esto nos ayuda mucho por el tema de las listas. Aquí se están pidiendo condenas por lavado de dinero. Y aquí hay un montón de gente. Yo creo que algo debe salir de aquí. Pero no están condenados. Sí, bueno, por eso. Pero hay un montón de gente que espero que sean condenados. Por lo menos, claro, por supuesto. O sea, de 50 que salgan 5 o 10. O sea, va a haber, sin duda va a haber, condenados porque... Pero digamos que todavía no nos ayuda. ¿Y sabes cuándo es la evaluación? No, nos ayuda. Pero ya por lo menos pero veamos dentro de un año. Hay la solicitud de llamamiento a juicio del Ministerio Público contra personas encumbradas, tanto económicas como políticamente. Entonces ya es primera vez en la historia que sucede. Algo influirá, Flor. Evidentemente todavía no hay condenas, pero ya hay un llamamiento a juicio, o sea, una solicitud. Por lo menos estamos encaminados por primera vez en los últimos 20 años, diría yo. Por primera vez. O sea, eso hay que reconocerlo, ¿no? Y van a terminar varios de esos 50, yo dificulto que todos, pero varios van a terminar condenados. Ese es el rol importantísimo ahora del órgano judicial, que debe determinar una fecha rápido, que este caso, yo entiendo la prelación que puede hacer, todos los casos son importantes vistos ante la ley de igual forma, pero hay una opinión pública interesada, hay una necesidad política, hay un interés internacional también para que algo se haga en función del lavado de dinero que puede existir en Panamá. Entonces es el momento de dar luz, es el momento de poder separarse. Y eso le mandaría un mensaje también a los inversionistas. Eso cuando se condene a uno o a dos o al número de exfuncionarios, ex altos funcionarios, se manda un mensaje a los inversionistas sobre la seguridad jurídica que hay en el país. Muy a pesar de la opinión que pueda tener uno de los sindicados o señalados en esa vista fiscal. Sí, ese es un tema muy importante. Sin duda. Oye, ¿ustedes vieron a Lau decir que sería interesante que la mina financiara el seguro? Yo esa declaración la vi y la comencé a contrastar con otras ideas que comienzan a aparecer aquí en función incluso de que las pensiones sean parte de la Constitución Nacional, ahora que estamos hablando de constituyente. Y enredarnos entonces en un montón de alternativas que yo desde mi punto de vista no les veo quizá futuro próximo. Es como tratar de tirar cortinas de humo. Sí. Oye, la mina no paga el seguro ni de sus trabajadores, que va a salvar el seguro social. Yo lo que creo que quiso decir, y haciendo una interpretación muy particular mía,
y creo que ella lo había manifestado, en la renegociación. Recordemos que ese contrato con la minera First Quantum está en un estado subyúdice, ¿verdad? Porque fue Pidieron una declarado, aclaración en el 2018. fue declarado inconstitucional por la Corte y ellos solicitaron una aclaración que todavía no ha sido resuelta. Pero el Estado está en una posición de renegociar. Yo lo que entiendo que pudo querer decir el señor Enrique Lao es que dentro de esa renegociación se mejore el porcentaje de regalías que recibe el Estado panameño, ¿verdad? De acuerdo con los estándares actuales que hay en materia de minería de cobre en otros países, que están también con una mejor posición que la de Panamá, que la del contrato ese, que las regalías creo que son del 2% o algo así. Para que esa mejoría, entonces el Estado sea el que aporte al Seguro Social. Porque la minera, ¿por qué tiene que financiar el Seguro Social de los panameños? No, es que eso no corresponde. Es que es el Estado panameño. No le vería pie ni cabeza, incluso desde un punto de vista constitucional. Imagínate hacer una ley para que una empresa pague las pensiones. Eso no tiene ningún sentido. Yo sí lo veo como una simple cortina de humo. Hasta antipatriótico. O sea, las decisiones deben ir por otro lado. Una empresa pagando lo que le tocaría pagar al Estado. Sí, claro. Yo creo que ya digo. Imagínate las implicaciones que eso pudiese tener. No solamente para esa empresa, sino para cualquier otra empresa. O sea, es que ni siquiera, el futuro del canal de Panamá. Ni siquiera el canal, que es una empresa panameña, tú puedes ponerla a decir, es que el canal va a financiar el seguro. No. Lo que se puede es que parte de los recursos, de los excesos, de los excedentes del canal, se destinen específicamente a financiar el seguro, porque eso va ahora mismo a una caja común. Ese es otro tema. Y el Estado definitivamente tiene que hacerle aportes al seguro, pero no porque sea un capricho, sino porque lo establece la ley desde el 2005. Yo no entiendo por qué insisten en ponerse creativos cuando todos los expertos dicen que el seguro se va a poder salvar solamente con medidas paramétricas. Pero como ellos no quieren hacerlas por costo político, prefieren ponerse creativos e ingeniosos con ideas que no tienen ni un sentido. Y que al final no llegan a ningún camino. Evidentemente. Y lo que sí podrían hacer es... ellos creen que están ganando tiempo y están perdiéndolo. Entre las medidas que podrían tomarse, que no van a resolver el problema del IBM, pero sí pueden ayudar a resolver los problemas administrativos, sería tener los estándares que se tienen en materia de administrativos y de personal de salud. Y no llenar esa institución como está llena de botellas. Sean eficientes con los fondos del seguro. Yo creo que nada más siendo eficientes nos ahorramos un montón de plata. Nada más allí. Y dolores de cabeza. Además. Nada más allí. O sea, nada más allí. No puede ser posible. Hoy el seguro tiene el presupuesto del Estado más grande del país. Más que el canal de Panamá. 2.5 veces el presupuesto del canal. Exactamente. Entonces, no puede ser posible con tanta plata. El presupuesto del país. Del canal de Panamá. Del canal de Panamá. Sí. No puede ser posible con tanta plata, o sea, tengamos los problemas que tenemos con el seguro social. Y no estoy hablando del tema de las pensiones, porque revisemos en los otros programas donde también hay problemas. Por favor. Y no es por la pandemia, es de antes de la pandemia. Creo que tenemos una pausa. Vamos a un cambio. Flor, vamos a la pausa. Sí, pero Rodrigo no está todavía. Ok, después de la pausa, pues veremos si está Rodrigo Noriega con nosotros. Ya regresamos. Vamos de regreso con más. Oye, hay otro escandalito en ciernes. ¿Cuál es ese escandalito en ciernes? Hay un prominente hombre de negocios italiano. Sí, no. Vamos a hablar en clave. Un prominente hombre de negocios italiano que, según un reporte del diario El País de España, del 21 de mayo de este año, el señor se llama Andrea Zanón. El consultor se llama Andrea Zanón y el reportaje dice: el consultor del Banco Mundial que hizo desaparecer 112 millones. Un juzgado investiga por estafa a un financiero italiano por idear desde Madrid un fraude con una plataforma de criptomonedas que atrapó los ahorros de miles de inversores. Bueno, ese señor Andrea Zanón aparece supuestamente en una foto en donde están el presidente Cortizo, el vicepresidente Gaby Carrizo y otros personajes, supuestamente en una celebrando. ¿no? Celebrando. Por eso es que uno no puede estar tomándose fotos con cualquiera. Así es, celebrando una... O sea, nadie le presenta o nadie hace un filtro antes de que vaya a tomarse una foto con el presidente. O sea, y encima aparece después dentro de las escrituras de una empresa que supuestamente va o quiere hacer negocios mineros con Panamá. Bueno, el señor aparece en una foto
de una página que se llama de promoción de Nimbus. Imagínate. Con el presidente Cortizo y el vicepresidente Carrizo. Me recordó al señor Lavítola, ¿no? ¿Sí? Por ser un empresario A mí italiano también. que se tomaba fotos con el presidente Martínez y el vicepresidente Varela y después terminó eso estallando en un escándalo. Así Ya. que hay que darle seguimiento a ese nombre de Andrea Zanón y a una empresa que se llama Broadway Strategic deben- Minerals Panamá S.A. Ya han pasado Eso demasiado. coincide con la solicitud del Ministerio de Comercio de extender la frontera minera en el área del corredor mesoamericano en 25,000 hectáreas. Entonces, ojo, Por eso, hay que darle seguimiento ya a eso. ya han pasado tantas historias similares y todavía siguen tomándose fotos, todavía siguen, o sea, no haciendo el due diligence necesario para inclusive iniciar o promover proyectos en Panamá. Todo se sabe, todo se conecta, todo se conoce. Eso es lo delicado de ese asunto, muy delicado. Tenemos al invitado. Estamos contactando ahora a Rodrigo Noriega, en unos minutos, todavía no lo tenemos, creo. Vamos a contactar en unos minutos a Rodrigo Noriega para hablar un poco del caso de Brecht, para profundizar en este tema. Así que ahora lo contactamos para tener otros detalles del caso de Brecht. Ese caso de la foto me parece terrible. Sí, no, porque es que oye, mira, es importante que los mandatarios, y eso ocurre no solamente en estos tiempos en que la imagen reputacional es tan delicada y requiere de tanto cuidado. Cualquier dignatario, ejecutivo, propietario de empresas privadas se cuida mucho de con quién tomarse fotos o no tomarse. Claro, ¿no? por favor. Y tiene un equipo de comunicaciones y ahí- relaciones públicas que le indica, ojo, incluso en los cócteles. Esos son los aléjese- asesores necesarios, no los aléjese- influencers. Aléjese de este señor, Claro. averiguan con quién va para evitar Y ser hay gente fotografiado. en el mercado que se dedica a hacer ese trabajo de due diligence. No contraten tantos influencers, contraten a la gente realmente que lo pueda ayudar a evitar ese tipo de problemas. Ya tenemos contacto con Rodrigo Noriega. Flor, está con nosotros Rodrigo. Hola, Buen día, Rodrigo. Hola, Rodrigo, bienvenido. Bienvenido ¿Cómo a Cuarto estás? Poder. gracias. Oye, felicidades, Guido, por la graduación de tu hija. Ah, muchas gracias, hombre. Muy, muy emotivo la ceremonia. Qué bonito, qué bonito. Sí. Qué bonita vecindad. Bueno, hablemos de la vecindad de Odebrecht. ¿Tuviste esa Vamos a lista? hacer un segmento llamado el bullying de Flor. El bullying. Sí, o sea, Bullying de Flor. mira, yo coincido, Flor, y Dios sabe por qué hace las cosas. Guido explicó brillantemente el caso, como siempre. Yo creo que es importante que la audiencia de Dios Cuarto mío, Poder... le tiró. Ahora, ¿quién se la... 2 semanas lo vamos a tener alzadito. Por Dios. Seguimos en el segmento del bullying de Flor. Yo creo que es importante que la audiencia de Cuarto Poder entienda varias cosas. Primero, no son todos los que están, ni están todos los que son. Si se fijan en la lista que se ha divulgado por los medios, prácticamente no hay gente del gobierno de Martín Torrijos. Ujú. Solo Y es cuando Rotías. sí, bueno, sí, exactamente, pero el resto de la negociación de cuando la empresa llegó, empezó allí y no están. Hay una serie de operadores financieros locales que tampoco están. Yo sentí por la declaración de Andrés Ravelo divulgada por Estrella de Panamá, yo sentí que se guardó demasiada información. Me habría gustado más ¿Te información. refieres a Ravelo que se guardó la información? Sí. Sí. Se guardó demasiada información, no me acuerdo, espérate, perdóname, Atenógenes. Cualquiera de nosotros, hasta Bill Gates, se acuerda si firma un cheque de $5 millones. Eso no pasa todos los días. O sea, Obvio, así es. entonces, y más si no es plata tuya, porque si fuera plata tuya, bueno, está bien, Claro. pero si no es plata tuya, tú tienes que responder por eso. Y él no se acordaba de eso y no se acordaba de esto. Entonces, quizás un interrogatorio a Marcelo Odebrecht hubiera sido necesario. En fin, con lo que tenemos se va a hacer el juicio. Ok, recordemos dos cosas. Este es sistema inquisitivo mixto. Esto no va a ser rápido. Esto va a ser lento, esto va a ser burocrático, esto va a tener bastantes oportunidades para que la defensa presente certificados médicos, incidentes, cambio de abogado, cuello ortopédico, todas estas cosas. Pero además hay una ventaja. En el sistema inquisitivo mixto, la jueza, en este caso Valoisa Martínez, puede mandar a pedirle al Ministerio Público ampliar las pruebas.
Si ella siente que hay parte de un tema allí que está medio débil, ella puede pedirle al Ministerio Público, oye, búscame más pruebas para esto. O esto no lo encuentro muy bien fundamentado, mejórame las pruebas aquí. Entonces, eso es una pequeña ventaja que creo que va a hacer mucha importancia. El caso, se va a acabar el gobierno de Benito Cortizo y el caso todavía va a estar en primera instancia. Esa ha sido la historia de Panamá. Posiblemente a finales de década, con suerte, vamos a tener una decisión final del caso Odebrecht. Caso Odebrecht 1, porque en la justicia panameña hay un par más de casos Odebrecht y por supuesto fuera de Panamá hay otros casos más de Odebrecht. Respecto a la integridad del expediente como tal, me sorprendió agradablemente, pues debo decirlo, que aparecieran figuras del panameñismo. Esas figuras tienen derecho a su debido proceso y a probarse, a que se pruebe su culpabilidad más allá de cualquier duda, etcétera. Pero el hecho de que haya figuras del panameñismo le quita el tufillo de selectividad, de la investigación, de que hubo manejo político. No, o sea, y no son cualquier figura del panameñismo, son el presidente de la República y otros importantes jugadores del Partido Panameñista. Sí. Eso le manda a la población un mensaje de que este expediente está balanceado. Este expediente es bastante objetivo, dentro de las limitaciones que ya explicamos. Entonces, creo que esas son las buenas noticias del caso, pero apenas estamos en el primer asalto. Ojo, todavía la jueza Valoriza Martínez no ha opinado. Vamos a ver qué opina ella y vamos a ver cómo va avanzando esto. Lo otro es, aparece importadora rica y Martinelli ha tenido como una mala semana. Pues primero por la extradición aprobada del hijo Luis Enrique Quique, y segundo por el arresto del ex banquero austriaco relacionado con el caso Odebrecht. Si bien es cierto que no lo mencionan directamente, hablan de un alto funcionario del gobierno panameño del 2009 al 2014 que recibió sobornos de Odebrecht canalizados por el banco en el que trabajaba este ex banquero arrestado. Claro, y que tenía relación con Luis Enrique y Ricardo Alberto. Entonces, no sé, es obvio quién es la persona. Cuando uno de los hijos de don Ricardo llegue a Nueva York, en ese momento se va a abrir el resto del expediente. Y ahí vamos a saber quiénes más son parte del encauzamiento. Y bueno, prepárense para eso, tengan millo y soda y la tafila a mano, porque va a ser muy delicado para el país. ¿Delicado? ¿Y cuánto tiempo tú piensas que tome? ¿Esto llegará hasta las elecciones? Pero espérate, ¿cuál cosa? No. ¿Lo de Quique? ¿Lo del pinchazo? Lo de la extradición va a ser rápido. Lo de la extradición va a ser rápido. Eso va a ser en cosa de meses. Me refiero al caso. ¿Te referías al caso de Brecht o te referías a lo de la extradición? No, estábamos hablando de la extradición. El caso de Brecht, yo dije que va a acabarse el gobierno Nito y todavía vamos a estar en la primera. Con suerte a finales de la década. Sí. Pero... O sea, este caso puede estar caliente en medio de la campaña política. Totalmente. Pero acuérdate lo que pasa a Tenógenes en medio de la campaña política. Un montón de estas figuras adquieren inmunidad electoral. O sea, y bueno, listo. Tienen que ir a la corte, baja para acá, me para allá. O sea, en fin, se pueden complicar las cosas. Ese punto es importantísimo. Pero eso es en cuanto al caso Pinchazos. Sí. El caso de Odebrecht. O sea, estamos hablando del caso de Odebrecht. Sí. Ok, el Odebrecht, adición de los príncipes, ese caso se va a decidir este año. O sea, apenas esos chicos sean extraditados, eso va a ser. La fiscal Julia Néstor, que es la fiscal que está llevando este caso en Nueva York, ella dijo en la declaración jurada que le da al juez Robert Levy, ella dice que ella más o menos estima que el juicio va a durar 6 semanas. O sea, calculen, momento de extradición, llegan un lunes, 6 semanas después, 6, 7 semanas después, ya debe haber una sentencia. Y obviamente podemos imaginarnos en qué sentido va esa sentencia. Entonces, sí. A mí me gustaría ahondar un poquito en el arresto del banquero austriaco, que no lo menciona directamente. ¿Por qué habría que concluir que es Martinelli? ¿Cuáles son exactamente los puntos que te hacen concluir que es Ricardo Martinelli el alto oficial, del gobierno panameño? O sea, recordemos una cosa. La transacción del banquero austriaco es con los muchachos, ¿ok? Ese aspecto es directo, eso está mencionado en el indictment que se hizo público. En todo el indictment se menciona que los jóvenes estos tienen vinculación con un alto funcionario del gobierno panameño entre 2009 y 2014. A la vez se menciona después, por triangulación, que
todas estas otras transacciones también gozaron de alguna forma del beneplácito, o digamos así, de una alta figura del gobierno panameño. Bien. Y sí hablan directamente de una transacción con los hijos de Martinelli. Sí. Entonces, ¿qué puede ser eso? O sea, ¿qué puede ser eso? La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción tiene un artículo bien interesante, de momento no me recuerdo de memoria el número, pero donde define el peculado internacional y define cualquier vinculación con un familiar de un alto funcionario como parte de eso. Entonces, obviamente los caminos se van estrechando. O sea, ya sabemos por dónde va a terminar esto. Si en Panamá la jueza Valoisa Martínez acepta llamar a juicio a importadora Ricamar, vamos a tener consecuencias económicas importantes. O sea, estamos hablando de delitos de blanqueo de capitales y delitos muy serios. O sea, que también hay una dimensión económica que en medio de la crisis económica y crisis sanitaria que tenemos que hay que tomar en cuenta. Entonces, tenemos varias cosas andando a la vez. Yo creo que sí, definitivamente ha sido una mala semana, ha sido un mal mes. Porque, como ha reportado la prensa, lo que se estaba armando en Guatemala pues no resultó. Rodaron cabezas allá, en fin, cambiaron jefes de penal, cambiaron jefes de otras cosas, y el caso ha ido moviéndose muy rápidamente. A todos nos sorprendió la decisión, porque ni siquiera teníamos idea de que la audiencia estaba corriendo. O sea, esto fue muy llevado de una forma muy sofisticada por parte de las autoridades judiciales guatemaltecas. Y él está culpando a la canciller panameña de no defender los intereses de los hijos como panameños. Bueno, mira, Flor, la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho Consular y todo aquello establece que la obligación del país es básicamente dar la asistencia consular en este tipo de casos. ¿Eso qué significa? Tú vas a ver si a la persona es correcto, cómo la están tratando, si le cumplieron el debido proceso, si la celda donde está cumple con las normas mínimas de las Naciones Unidas. Claro, no defender los chanchullos de nadie. Claro, tú no vas a defender a la persona, tú vas a defender que tu ciudadano tenga un debido proceso y que las instalaciones donde lo tengan sean instalaciones dignas. Ellos están en la mejor prisión de Guatemala. Allí hay expresidentes de la República de Guatemala. O sea, hay gente de muy alto perfil de Guatemala, así que mejor que eso no vas a conseguir. Ellos están en Renacer de allá. Más o menos, sí, más o menos. Sí, entonces, lo más que puede hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores es dar la asistencia consular. Recordemos que se dio también muy bien en Miami, les dieron sus pasaportes, etcétera. Entonces, es ir a dar esa asistencia, vigilar que el país que los está juzgando cumpla con el debido proceso y los tenga en situaciones de dignidad, de salud, de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen defensa legal en Guatemala. Si no tuvieran defensa legal, entonces tú, como país natal, tienes que buscar cómo le provees un abogado defensor. Este no es el caso. O sea, que ese ámbito de presión, es decir, que el Ministerio de Relaciones Exteriores no los está defendiendo. No. Ellos no están indefensos. Ellos tienen el mejor abogado penalista de Guatemala. Entonces, no están indefensos. Yo creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Y qué opinas del tema de la minería, Rodrigo? Perdón, el cambio de tema tan abrupto. Ahora que vimos el tema, ¿qué pasó? Pero es que espérate, quería preguntarle otra cosa más. Rodrigo, que me están mirando horrible aquí. O sea, me mordió. Pero es que ella quiere hablar de minería y hemos terminado de hablar del caso de Brecht. Yo quería preguntarle a Rodrigo. Pero ¿y cómo yo voy a saber si tú te quedaste callado ahí? Oh, me mordió. Dame un poquito de alcohol ahí. Rodrigo, mira. Ajá. ¿Qué piensas de lo que... No sé si viste el comunicado de Juan Carlos Varela. Sí. ¿Qué piensas de lo que dice Juan Carlos Varela, de su participación? Tú que sigues de cerca el caso. Juan Carlos Varela separa el tema de los sobornos, separa el hecho de que él no tiene plata en paraísos fiscales, separa todo eso, específicamente ataca las donaciones que le hicieron a su partido político y que esa es la razón por la cual hay un llamamiento a juicio en el caso de Brecht hacia él. O sea, ¿qué piensas de eso? Mira, Atenóngel, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque todos los implicados van a sacar comunicados y es su derecho, por cierto, es su derecho, sí. Su derecho al debido proceso y su presunción de inocencia. Van a sacar comunicados haciendo descargos.
Yo no conozco el expediente completo, no conozco ni siquiera la vista fiscal, así que no te puedo justificar o argumentar que lo que dice la fiscalía está bien o está mal con respecto a este señor. Sin embargo, la pregunta jurídica, y esto lo pusimos en la prensa por meses hace unos años, es muy sencilla. Si las donaciones electorales, entre comillas, recibidas por, hechas por Odebrecht al Partido Panameñista, fueron declaradas al Tribunal Electoral, es machín candado. Si no fueron declaradas al Tribunal Electoral, hay un serio problema. Es tan sencillo como eso. O sea, están declaradas al Tribunal Electoral, están en el libro de contabilidad del partido entregado al Tribunal Electoral, ¿sí o no? Si la respuesta es sí, bueno, ese señor no tiene nada que hacer allí. Si la respuesta es no, bueno, podemos tener una buena discusión jurídica sobre el tema. Claro, lo único que yo veo allí, y si así fuese, va a ser el tema de las donaciones que Odebrecht le entregó no solamente al Partido Panameñista, sino a todos los partidos políticos. Claro, pero como no conocemos las interioridades del expediente, no sabemos qué otras cosas pudieron haber pasado allí. Estamos especulando en ese sentido. Pero básicamente, con lo conocido periodísticamente, esa es la gran pregunta jurídica. Si declaró el Partido Panameñista o la campaña de Juan Carlos Varela, declaró las donaciones y las incluyó en el libro de contabilidad que tiene el Tribunal Electoral, el asunto fue totalmente kosher. Si no lo declaró, entonces, bueno, eso ya está sujeto a todas las particularidades del proceso judicial penal que tenemos en manos. Gracias, Rodrigo. Ahora sí puedes preguntar todo lo que quieras. ¿Qué crees que ya me acuerdo? Un momento. Ahora Yo quiero aprovechar a Rodrigo antes de entrar en el tema de la minería. Él es tan fuerte en el tema minería como en Odebrecht. Sí, está bien, pero yo le quiero preguntar a Rodrigo. Pero porque conmigo yo te di el pase, pero mira, llegó Guido. Yo le quiero preguntar a Rodrigo. Oye, son tres, todos tienen derecho a preguntar. Sí. Tranquilo. Rodrigo, sobre el tema. Es que tenemos 4 días de no estar juntos, entonces es como los hermanitos cuando se acaban de encontrar y se quieren como matar, así. Ok, está bien. Rodrigo, sobre la alegada prescripción de la acción penal en el caso Pinchazos, para lo cual va a haber una audiencia, creo que hoy o mañana. Mañana. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Porque el código procesal penal, que es bajo el cual se lleva este caso, el sistema penal acusatorio, establece la prescripción, pero el término se interrumpe a partir de el llamamiento a juicio. Correcto. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre el particular? ¿Qué pasa? Allí hay dos saltos lógicos, Guido, y eso es bien delicado tenerlo en cuenta. Uno, realmente el término de prescripción del caso de los Pinchazos tiene que empezar a correr a partir de la llegada de Ricardo Martinelli a Panamá, producto de la extradición. O sea, eso fue 12 de junio de 2018, a partir de ese día corre la extradición. Corre la prescripción. Sí, y esto porque el artículo 117 del Código establece que se suspende el plazo de prescripción mientras dure el trámite de la extradición. Exactamente. Bien. Ahora viene la otra parte. Si eso no fuera suficiente, tenemos la otra parte, que es el tema de la famosa imputación. Bien. El artículo 492, versión original del Código Procesal Penal, modificado en el gobierno de Ricardo Martinelli, porque la ley que lo modificó está firmada por él inclusive. Ese artículo establece que el magistrado fiscal tiene 2 meses para presentar la acusación. Ok. ¿Qué significa eso? 1, tiene 2 meses y 2, acusación. Es decir, el Código Procesal Penal en materia de juicios especiales a diputados se saltó la imputación. Entonces, ¿qué dilema tenía Harry Díaz? O pedía una audiencia de imputación que no existía en el Código para los diputados, o se iba a la acusación. Él se fue y cumplió con el artículo 492, cumplió los 2 meses y presentó su acusación. Bien, la Corte, en un fallo del 2018, la Corte también que tenía que ver con este señor, la Corte decidió el tema de las imputaciones a los diputados y decidió que había 2 vías. Había la vía normal de que se hace una audiencia de imputación y había una vía especial de que cuando se admitía el caso, eso funcionaba, la admisión del caso contra los diputados
lo tienen que votar todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en caso de que ellos digan, sí, vamos a admitir este caso contra el diputado Juan Pérez, en ese momento, esa admisión cumple la función de imputación. Entonces, eso está en un fallo de la Corte. Eso no lo inventé yo, eso está en un fallo de la Corte. Un fallo que el ponente fue el magistrado Wilfredo Sáenz. Entonces, tienes esas dos situaciones. Uno, que el periodo de prescripción no empieza a contar hasta que regresó al país en junio del 2018, por lo tanto no hay prescripción. Y dos, el tema de que efectivamente hubo una imputación de acuerdo a lo que la propia Corte parapetó. Entonces, yo creo que la prescripción simplemente la están haciendo como una medida de ganar tiempo, y de meter el tema. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque allí sí es posible jugar con el reloj. Y gracias a la colaboración de los magistrados es posible retrasar un fallo y, ups, llegaste a junio del 2022 y mira, no, qué lástima. Sí. Se nos acabó el tiempo y no te pude preguntar de minería. Así que, ¿qué les parece, jóvenes, si invitamos a Rodrigo mañana? De acuerdo. Seguimos. Este tema va a dar que hablar, así que Rodrigo es de la casa. ¿Rodrigo quiere venir mañana? Hay que preguntarle. Dale, pues. Mañana solo te voy a preguntar yo. Chao, Rodrigo, gracias. Chao, bye. Bueno. Hasta luego, Rodrigo. Saludos. Chao.